Bueno, hoy vamos a arrancar, como dijimos, le íbamos a dedicar una especial atención dentro de los aglomerantes al cemento Portland, por tratarse del aglomerante utilizado para los hormigones estructurales, ya sea estructura de hormigón simple o de hormigón armado. Así que vamos a ocuparnos hoy de cómo se fabrica el cemento, pero más que nada cómo se fabrica para ver qué aparece en la composición del cemento que hace que tenga esta especial resistencia y qué otras cosas tenemos que tener en cuenta en esos compuestos del cemento Portland que influyen en las características del material y de su uso. Hoy vamos a ver eso más o menos en la primera parte. Como definiciones, en realidad lo que aparece al principio es una definición o es algo general para los aglomerantes, pero que particularmente se intensifica en el cemento Portland. Esto de que tiene propiedades adhesivas y cohesivas, que permiten esto de cohesionar a todo el conjunto cuando elabora un hormigón, un mortero lo mismo, y un hormigón, cohesionar con la pasta de cemento, la mezcla de cemento y agua, cohesionar a los agregados, y después convertirse en un material a través del proceso de fragua y endurecimiento que permite alcanzar importantes resistencias a la compresión, como siempre decimos, por tratarse de un material o de generar un material pétreo. Es el aglomerante con mayor hidraulicidad. ¿Se acuerdan que dijimos el otro día que la hidraulicidad era el carácter de poder reaccionar más rápidamente, más eficientemente en contacto con el agua de la mezcla? Y en este caso, el cemento Portland es el que más rápidamente genera cristales, solidifica y endurece en contacto con el agua. Se producen más rápidamente y más ampliamente las reacciones químicas. Y que por todo esto, por ser el que permite alcanzar mayor resistencia a la compresión, es el único aglomerante, el dogma de la ingeniería civil, es el único aglomerante admitido para elaborar hormigones estructurales. Bueno, vimos la otra vez, cuando hablamos de la cal hidráulica, que hablaba de un 21,2% como límite de la arcilla, que cuando se ponía más de eso, estábamos con una cantidad de arcilla supuestamente teórica para poder generar cemento, para que todo el óxido de calcio que se libera de la piedra caliza, que es lo que vamos a ver enseguida que pasa en el horno, que ya vimos en la semana pasada con las cales, que todo ese óxido de calcio que se libera se combine al máximo con los óxidos de la arcilla y obtener la mayor cantidad de silicatos posibles. Pero en realidad se usa más proporción de arcilla. Se llega a un 35% en peso. Todos estos porcentajes que venimos hablando son porcentajes en peso del total, ¿no? Del peso total de materia prima, el 65% es piedra caliza y el 35% es arcilla. Entonces, esta piedra caliza que se extrae de un yacimiento y la arcilla se muelen finamente, no se puede poner en forma de roca porque si no, no se lograría esa combinación, sino que se muelen finamente, se mezclan esos polvos en la proporción adecuada y se meten en el horno de cocción del cemento Portland. El horno es un gran cilindro, tiene, qué sé yo, como 80 metros o más de largo, 5 o 6 metros de diámetro, es un gran cilindro que está apoyado en rodillos que le permiten girar, para que a medida que va girando vaya cayendo por ese cilindro el material desde el extremo superior al extremo inferior, por eso también está inclinado,
porque en el extremo inferior es donde están los quemadores. O sea, ahí en ese punto inferior permiten alcanzar a la masa que está circulando en el horno la temperatura de 1500 grados centígrados. Y todo ese calor va subiendo por el horno para salir luego los humos por una chimenea, que pueden ser recirculados para precalentar el material. Y en esa condición, a los 1500 grados centígrados, del total de la masa que ingresa, un 25% de lo que llega ahí en el extremo está en estado de fusión, o sea que está en lo que se llama, que lo van a leer así en el apunte, fusión incipiente. Llega a un estado de fusión incipiente. Es decir, que está empezando a entrar en fusión el material, y por eso se habla de un 25% del material en fusión. Cuando sale esa masa del horno, se la enfría bruscamente a través de chorros de aire frío, ya vamos a ver por qué, y quedan formadas unas esferitas de color verde oscuro, de unos 2 centímetros de diámetro, que son el clinker. A ese producto, a ese subproducto del proceso de fabricación, lo que sale del horno se lo llama clinker, estas bolitas de 2 centímetros de diámetro. Eso va a la molienda. Y en la molienda se combina, por ahora vamos a hablar, después vamos a ver que en ese momento de molienda se pueden agregar otras cosas para obtener distintos tipos de cemento Portland. Pero en principio, para el cemento Portland normal, y en realidad para todo se agrega el yeso, lo que pasa es que además del yeso se pueden agregar otras cosas, pero para el cemento Portland normal hablamos de un 5% de yeso, que lo que hay que tener en cuenta es que es la piedra natural de yeso, la piedra algés, no el yeso de la obra, no el yeso que ya pasó por una cocción, sino esa piedra, ese que vimos en la última parte de la clase pasada, el sulfato de calcio bihidratado, que es el material, la piedra de yeso como se encuentra en la naturaleza. Ese material se muele junto con el clinker, con una porción muy pequeña de yeso, de un 5%, que también enseguida vamos a ver por qué se agrega, y ese producto sí ya es molido, con la finura que requiere para que se produzcan las reacciones químicas adecuadamente, es el cemento Portland, el que está en la bolsa de cemento Portland. Ahí llegamos al cemento Portland. Hasta Profe, aquí, sí. no entendí de dónde surge el clinker. El clinker es lo que sale del horno, enfriado bruscamente, lo que nos queda ahí, ese producto que queda a la salida del horno después de ese enfriamiento, son unas esferitas como una piedra de más o menos 2 centímetros de diámetro y color gris, verde oscuro, que se llama clinker. ¿Sí? Perfecto, gracias. Y eso es lo que se combina con un 5%, un 95% de clinker, un 5% de yeso, y todo eso se muele finamente para, en estado de polvo, convertirse en el cemento Portland, normal. Vamos a ver después, la clase que viene, que en el momento en que se hace esa molienda, además de ese 5% de yeso, en vez de poner un 95% de clinker, se puede poner menos clinker y otras cosas. Y tener cementos normalizados, reglamentarios, pero que son distintos, tienen algunas propiedades diferenciadas del cemento Portland normal. Y son cementos que también se usan, obviamente, son cementos Portland que se usan para estructuras de hormigón. Bien, sigo avanzando. Ahora vamos a ver un poquito qué pasa en el horno. No se asusten con las fórmulas porque son, hasta acá en esta primera imagen, son las mismas que vimos
Es lo mismo que hemos visto hasta ahora en la fabricación de las cales. Tenemos entonces, primero, la materia prima que se agrega, ¿sí? No que se agrega, que es la que entra en el horno. Piedra caliza, 65%, y arcilla, 35%. La novedad que vamos a agregar acá, que hasta ahora no lo habíamos puesto en nuestros, tanto con cerámicos como con las cales, en las expresiones químicas, es que la arcilla, normalmente, la arcilla que uno encuentra en la naturaleza normalmente, que es de color rojizo, ese color rojizo se lo da un óxido que hasta ahora no lo habíamos puesto porque no intervenía en las reacciones químicas, que es el óxido férrico, pero que acá tiene su importancia la presencia de óxido férrico, por eso, y va a combinarse con el óxido de calcio, por eso lo vamos a incluir en estas expresiones. Las arcillas esas que vimos en su momento, que se usaban para hacer losa cerámica, que eran los caolines, muy puros, son las que no tienen óxido férrico, y son de un color entre gris claro, blanco, pero normalmente tienen óxido férrico, y en este caso el óxido férrico tiene su importancia en el proceso de fabricación. Así que tengo, si recordamos, la piedra caliza es carbonato de calcio. La arcilla, que ya hemos visto tanto en la fabricación de cales como de cerámica, era el silicato de alúmina hidratado con agua de composición molecular, y ahora también consideramos el óxido férrico que viene junto con la arcilla. Ya sabemos que a los 500 grados, lo vimos también tanto en cerámicos como en las cales, se rompe la molécula de arcilla. Se separa en sus componentes, el óxido de silicio o sílice, el óxido de aluminio o alúmina, y esta agua de composición molecular que al quedar suelta y a 500 grados obviamente se evapora y se va con el humo del horno. Y el óxido férrico que sigue ahí. También sabemos que a los 800 grados se produce la calcinación, ¿se acuerdan? Donde se rompe el carbonato de calcio, por un lado queda el anhídrido carbónico, que es un gas y que se va con el humo del horno, y lo que nos queda es el óxido de calcio libre, la cal viva. Bueno, esencialmente, a partir de los 1000 grados centígrados, que es lo que dice abajo, este óxido de calcio libre se va a empezar a combinar con los óxidos de sílice, de aluminio, la alúmina, y el óxido férrico, para ir dando los compuestos que después van a ser los compuestos finales definitivos del clinker que sale del horno, y por supuesto del cemento Portland que está hecho con el clinker. Entonces, a partir de los 1000 grados, todos estos óxidos, el óxido de calcio libre en primer lugar, y la sílice, la alúmina y el óxido férrico, se empiezan a combinar. Y se producen a los 1000 grados, las primeras combinaciones son de sílice y óxido de calcio para generar silicatos de calcio, que era lo que pasaba en la cal hidráulica. ¿Hasta acá bien? Sí, sí. Pasamos entonces a la siguiente placa. Bien, y acá vamos a ir viendo a las distintas temperaturas cómo se generan los compuestos del clinker y del cemento. Hacia los 1200, digamos que los que aparecen acá, estos 4 que vamos a ver ahora, ya son compuestos definitivos. A los 1000 grados, en la anterior, los primeros silicatos todavía no tienen la forma estable con la que van a salir del horno. En cambio, a los 1200 ya se produce el primer compuesto definitivo, que es el silicato dicálcico o bicálcico. Fíjense que uno ve los nombres y las fórmulas y dice, esto no me lo puedo acordar nunca más. Sin embargo,
no son muy complejos. El silicato di o bi, podría llamarse también, es correcto también bicálcico. Valen las dos. Es una molécula de sílice, del óxido de silicio, y dos, el bi o el di quiere decir dos, de óxido de calcio. Silicato bicálcico. Hay en la jerga, digamos, de la fabricación del cemento, se usa una simbología que no es fórmula química. La fórmula química es esta que está acá, ¿sí? La fórmula química es esta, ¿sí? Pero en la jerga del cemento se representa silicato dicálcico con este símbolo, SC2. Fíjense que si esto fuera una fórmula química, S es azufre y C carbono. No tiene nada que ver con esto, ¿sí? No hay ningún azufre acá. Por lo tanto, esto es un símbolo de silicato bicálcico, SC2. ¿Sí? Pero lo ponemos porque lo van a ver en la bibliografía y porque se usa. A los 1300 grados se forma el silicato tricálcico, que como es lógico, es una molécula de óxido de silicio, en vez de dos, tres de óxido de calcio. Silicato tricálcico. A los 1400 se forma el aluminato tricálcico, o sea que en vez de tener sílice u óxido de silicio, tengo alúmina, óxido de aluminio. Y tengo tres moléculas de óxido de calcio. Aluminato tricálcico. Y finalmente, digamos que el más complicado, también más o menos a la misma temperatura, es el ferro aluminato tetra. Tetra quiere decir 4, ¿sí? No tiene nada que ver con una caja de vino. Tetracálcico, ¿sí? Entonces, ferroaluminato, óxido férrico y alúmina, y 4 moléculas de óxido de calcio. Ferroaluminato tetracálcico. Fíjense que los óxidos son siempre los mismos, son los óxidos que se liberaron, vuelvo un instante para atrás, son los óxidos que se liberaron cuando se rompió la arcilla y cuando se rompió la molécula de carbonato de calcio. Y son las combinaciones de esos óxidos los que estamos viendo, ¿sí? Por eso que en realidad, aunque a alguno de entrada le pueda parecer que la química acá es complicada, no lo es. En realidad no lo es. Son los distintos tipos de combinaciones de esos óxidos. Sílice con 2 moléculas de óxido de calcio, o 3, silicato bicálcico y tricálcico. Alúmina con 3 de óxido de calcio, el aluminato tricálcico. Y el óxido férrico, la alúmina, y 4 moléculas de óxido de calcio, el ferroaluminato tetracálcico. Bueno, esos 4 compuestos ya están en esa instancia, en la masa esa que está entrando en fusión a los 1500 grados, y que se enfría bruscamente, ya lo vamos a ver después cuál es el objeto de esto, y se forma el clínker. Y el clínker, por lo tanto, y como consecuencia de ello, el cemento que se va a fabricar con este clínker, tiene como compuestos principales, porque puede haber alguna otra cosa a la salida del horno aparte de esto, como vamos a ver después la semana que viene, pero tiene como compuestos principales el silicato bicálcico, el silicato tricálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Y tendría que haber, también lo vamos a ver en la norma la semana que viene, muy bajo porcentaje de óxido de calcio libre. Una buena fabricación de cemento es tratar de lograr que me quede la menor cantidad de óxido de calcio libre y que la mayor cantidad de óxido de calcio se combine para generar estos dos compuestos, los silicatos bi y tricálcico, que como enseguida vamos a ver,
son los que aportan la resistencia al cemento y por lo tanto al hormigón que se fabrica con ese cemento. Profe, Sí, te hago una pregunta. ¿El 75% de la masa restante, digamos, reacciona sí, igual al enfriarse? O sea, ¿se forma clínker igual con el otro sí, sí, se 75% de la forma masa? el clínker igual. Toda esa masa está toda mezclada, ¿sí? Ah, Entonces, ok. eso que está el 25% en fusión no está separado del resto. Está Ah, todo y uno entonces, mezclado, ¿qué es lo que varía cuando se parte funde? está entrando en fusión, está todo mezclado y cuando vos lo enfrías, todo eso se convierte en clínker. ¿Y cuál es la diferencia de que se En funda o no se realidad se funda? viene convirtiendo en clínker en el horno, ¿no? No es que se Sí, convierte, sí. y se sale como clínker. ¿Cuál es la diferencia con qué? Es que se funda o no se funda, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Bueno, ya 75 y te voy a 25? comentar Ah, cuál es ahí el está bien. objetivo de tratar de que entre en estado semifusión y se lo enfría bruscamente. Está bien, muchas gracias. Enseguida en un ratito lo comento. Bueno, seguimos adelante. Bueno, esto es un poco lo que ya dije, ¿no? Se puede resumir como principal objetivo de la fabricación del cemento esto de lograr que todo el óxido de calcio, por eso tiene que quedar muy poquito, ese 1%, liberado de la piedra caliza, que era la que salía de la calcinación, se combine con sílice y alúmina, pero especialmente con la sílice para generar los silicatos de calcio, que son los que le dan la resistencia. Y también lo había comentado la otra vez, cuando dijimos que fabricábamos la cal con con arcilla, que la arcilla se necesitaba para poder obtener los silicatos, y hablábamos de ese 21,2% que a partir de eso se puede obtener cemento, lo que hace caro al cemento es que si yo le agregara, si pusiera esta proporción de piedra caliza y de arcilla, que pongo más del 21,2, pongo un 35% de arcilla y un 65% de piedra caliza, pero en el horno no alcanzo esas temperaturas, no se formarían los silicatos. O sea, tendría una fabricación parecida a la cal hidráulica, ¿sí? Por más que le agregue arcilla. Peor, me quedaría un material que no tiene capacidad de reacción, si no se termina de combinar con el óxido de calcio. Por eso el cemento es caro, no porque le pongo más arcilla, en ese sentido es más barato, sino porque necesito más temperatura para que se completen las reacciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Bueno, esto por ahí no es tan importante, pero digamos que hace, y más que nada para que también lo vean del apunte, y vinculado a esto que van a ver, no lo puse acá porque no es objeto de la asignatura, están en el apunte estas fórmulas que se llaman de Bogué, pero es algo que van a ver en tecnología del hormigón, es como anticipar un poquito eso, esto de la composición potencial o elemental. A ver, esto, ¿por qué no importa tanto? Porque en realidad es algo más para el que fabrica el cemento que para el usuario. Nosotros no somos fabricantes, los ingenieros civiles, en general, no nos dedicamos a fabricar cementos. Es posible que a algún ingeniero civil le toque trabajar en una fábrica de cemento o en alguna instancia de verificación de la calidad de fabricación del cemento. Por ejemplo, que en realidad es ingeniero químico, ¿no? Pero nuestro jefe de laboratorio, el ingeniero Rubén López, que por estas circunstancias van a tardar en conocerlo. Por ejemplo, él trabajaba en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y le tocaba ir a hacer controles a las fábricas de cemento. Bueno, puede ser que a algún ingeniero civil le toque eso, o le toque trabajar en una empresa, en una cementera, pero lo normal es que nosotros seamos usuarios del cemento, no fabricantes del cemento, como ingenieros civiles, que nos toque proyectar, calcular estructuras o
dirigir la construcción de estructuras o de construcciones donde se requiera el cemento. Pero bueno, al fabricante de cemento sí le interesa esto, porque cuando quiere ver la calidad del cemento y hacer un ensayo, resulta que esos ensayos químicos, para ver cómo está compuesto ese cemento, no le permiten obtener la composición de silicatos, voy a adelantarme una y después vuelvo para atrás, no le permiten obtener la composición de silicatos, aluminatos y ferroaluminatos de calcio, sino que los ensayos químicos que se hacen para ver la composición, lo que permiten determinar es la presencia de los distintos óxidos. O sea que agarran 1 kilo de cemento, lo mandan al laboratorio para ver cómo les está saliendo el cemento, y en el laboratorio le van a decir, tenés tantos porcentajes en peso de óxido de calcio, tanto porcentaje en peso de sílice, tanto porcentaje en peso de, o sea, óxido de silicio, de aluminio o óxido de aluminio, y tanto porcentaje en peso de óxido férrico. Estos que están acá son los pesos que hay habitualmente, y a la derecha el rango entre los cuales varían en un cemento Portland normal la presencia de estos óxidos. Pero ¿qué pasa? Como enseguida vamos a ver, la calidad del cemento y cómo va a funcionar ese cemento está en función del porcentaje que integran dentro de ese cemento, de los clínkers de ese cemento, la presencia de estos compuestos, silicato dicálcico, tricálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Los que recién vimos, esto repite lo que vimos recién en el desarrollo dentro del horno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fabricante de cemento? Tiene que ver, en función de estos porcentajes que tiene de cada óxido, cuánto de cada uno de estos 4 tiene. Y por eso esto se lo llama composición elemental, es la que sale del análisis químico, y después meten estos porcentajes en unas fórmulas empíricas que salen de la práctica, como esa fórmula de Bogué, y pueden calcular cuánto tienen de cada uno de estos compuestos del clínker y del cemento. Ese es el objeto de esta cuestión de la composición potencial. Vuelvo para atrás para ver la definición, que van a ver que coincide con lo que acabamos de decir. Composición elemental es la composición química expresada en función de los óxidos de los elementos constituyentes. Es la que sale, si se quiere también podrían decir, es la que sale de un análisis químico del cemento. En cambio, la composición potencial son los elementos del cemento que se expresan como combinación de óxidos y que no pueden ser individualizados por análisis químico, que es lo que se obtiene en la derecha. Y por eso, los resultados de los óxidos que salen del análisis químico, que sería la composición elemental, son los que se meten en esas fórmulas empíricas como las de Bogué. Bogué era un señor, ¿no? Y permite obtener la composición potencial, que es la que me describe cómo va a comportarse ese cemento. De acuerdo a lo que enseguida vamos a ver, que son las propiedades que cada uno de estos compuestos le dan al clínker y más que nada al cemento con el que tiene esa composición. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profe. Bueno, al que le interesa, va a ver en el apunte la fórmula empírica. Acá no tiene mucho sentido, es una fórmula algebraica, media extraña, que funciona para esto que les estoy comentando. Permitir obtener la composición potencial de un cemento. Bueno, acá está, vamos a desarrollar este cuadro, donde vamos a ver cómo se comporta cada uno, hice lío. Se comporta cada uno de los 4 compuestos, y finalmente también un comentario sobre el yeso, los 4 compuestos del cemento Portland que provienen de la composición del clínker. Tenemos el nombre del compuesto, el símbolo que hemos visto,
el símbolo no químico, el símbolo que representa ese compuesto, y acá lo que se analiza en cada uno de ellos es la velocidad de hidratación, que quiere decir la velocidad con que se produce la reacción química cuando se combina con el agua. La hidratación es la combinación de estos compuestos con el agua. Los silicatos, que van a pasar de ser silicato tricálcico a ser un silicato bicálcico hidratado. Ya lo veremos la semana que viene. Vamos a ver el ejemplo con el silicato dicálcico o bicálcico, que pasa a ser un silicato monocálcico hidratado. El agua se combina como agua de composición molecular, parte del agua de la mezcla, esa es la reacción. Y así todos. Pasan a ser compuestos hidratados. Bueno, la velocidad de reacción, que no en general, esa reacción química es una reacción siempre exotérmica. O sea que cuando se produce la reacción, se libera calor. En la transformación de la combinación del compuesto con el agua, a pasar a ser el compuesto hidratado, libera calor. Y normalmente, cuanto más rápida la reacción, cuanto más violenta o brusca es la reacción, más calor libera. Lo otro que vamos a ver es si aportan lo que le interesa fundamentalmente en el material, que es la resistencia a la compresión. Esto, como siempre, fundamental tener en cuenta que estamos hablando de resistencia a la compresión. Al principio, que ese principio inicial son los famosos 28 días en que el cemento alcanza un alto porcentaje de su resistencia final, y por lo tanto puedo considerar que el hormigón hecho con ese cemento ya tiene la resistencia de cálculo, y a Perdón, largo plazo, perdón, sí, No, en el chat un compañero pregunta si puede repetir qué es la velocidad de hidratación. la velocidad de hidratación es la velocidad en que se produce la reacción química de combinación de cada uno de estos compuestos con el agua. Cada uno de estos compuestos se va a pasar a convertir de un, por ejemplo, silicato tricálcico a un silicato monocálcico, va a perder una molécula de óxido de calcio hidratado. En esa reacción se combina el silicato tricálcico con el agua, con parte del agua de la mezcla, saca agua de la mezcla, se combinan y se forma este silicato hidratado y se libera calor. La velocidad es la velocidad en que se produce esa reacción, si es rápida o más lenta. Y este es el calor que se libera en esa reacción. No sé si ahí respondí la pregunta. Y entonces vamos a ver esto de la resistencia mecánica que aporta a los 28 días o a largo plazo, después de los 28 días, y la resistencia química se refiere fundamentalmente al posible ataque de algún compuesto externo, y más que nada el ataque de sulfatos. Eso es a eso se refiere la resistencia química. Normalmente, los compuestos más estables, que se hidratan más lento, que la reacción es más lenta, que liberan menos calor, en general también son más estables químicamente, más neutros, más difíciles de atacar por materiales o sustancias externas al cemento y al hormigón. Bien, Profe, sí, ¿qué significa que la resistencia mecánica del ferroaluminato de tetracálcico es negativo? ya lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver uno por uno. Ok. En realidad, esto lo repito porque lo tenemos así en el apunte, que está sacado de alguna bibliografía, no es muy correcto. En realidad es que no aporta resistencia. Pero ahora lo voy a comentar cuando vayamos uno por uno. Bueno, vamos con el primero, el silicato tricálcico. Este tiene una reacción bastante rápida, reacciona químicamente con bastante velocidad, por eso habla de velocidad de hidratación alta, y libera bastante calor. Como les dije antes, las reacciones rápidas son en general
las menos estables y las que liberan más calor. Y es muy importante, ¿por qué? Porque justamente es el que le da la resistencia característica al hormigón a los 28 días, al hormigón hecho con ese cemento, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se ensaya la resistencia del cemento, que se hace haciendo un mortero de cemento, una mezcla de cemento, arena y agua. Con eso se hacen unas probetitas y se ensaya con eso la resistencia. Pero eso también me da una idea de la resistencia que va a tener el hormigón que haga con ese cemento. Este es entonces el principal aportante de resistencia para la resistencia de cálculo que tiene que alcanzar el hormigón en los 28 días. Después baja. Ahora después vamos a ver, cuando terminemos de ver cada uno de estos, un gráfico de resistencia en función del tiempo donde aparece cada uno de ellos. Y tiene una resistencia química, a pesar de que es bastante rápida la reacción, o sea que no es tan estable el compuesto, tiene una resistencia de química aceptable. Entonces, silicato tricálcico aporta resistencia desde las primeras 24 horas hasta los 28 días, se hidrata rápidamente, libera calor de hidratación alto, ¿sí? Y efectivamente, como lo dice al principio también la frase, tiene un desarrollo importante de resistencia a corta edad. Vamos a hacer una cosa, voy a adelantarme y vamos a ir viendo el gráfico para cada caso, así ya vamos viendo en el gráfico. Este es el gráfico que les decía, de resistencia a la compresión en función del tiempo. ¿Sí? Resistencia a la compresión a medida que pasa el tiempo de elaboración de la pasta de cemento, con ese cemento, que podría ser esa probetita que les dije que la norma fija para ensayar la resistencia del cemento, y que también valdría para lo que pasa dentro del hormigón hecho con ese cemento. Y entonces, la curva roja es la del que vimos recién, el silicato tricálcico. Fíjense que a los 28 días alcanzó el 90% de su resistencia máxima. Y a los 7 días, que podría ser otro estadio importante, alcanzó el 70% de su resistencia máxima. Y luego empieza a bajar. Empieza a hacerse mucho más lento, tiende a ser asintótico. Digamos que la resistencia máxima sería una línea, el 100% de la resistencia máxima, esperen que vamos a cambiar de grosor, sería una línea que estaría por acá, ¿sí? Y esto tiende a ser asintótico con esa línea. Se supone que sería horizontal esa línea, ¿no? Bien, ese es el silicato tricálcico. Importantísimo entonces en el material porque es el que me da la resistencia de cálculo. Esa resistencia es la que yo supuestamente tengo que alcanzar para que mi hormigón se comporte correctamente como yo preví cuando lo desarrollé, cuando lo proyecté y lo calculé la estructura. Bueno, vuelvo para atrás y vamos al silicato bicálcico. El silicato bicálcico es el que aporta resistencia a largo plazo. Entonces, su reacción es lenta. Es el más estable de todos los compuestos. Reacciona lentamente, libera poco calor de hidratación. Fíjense que esto del calor de hidratación es muy importante. 120 calorías por gramo. En toda la reacción, ¿no? En todo digamos que en los 28 días sería de reacción, considerando que lo que sigue después va a ser mucho más lento, y es poquito lo que queda. Pero estoy tomando el de arriba, ¿no? El del silicato tricálcico. Pero fíjense que en esos 28 días, ese compuesto, cada gramo de silicato bicálcico le liberó 120 calorías. 1 kilo son 1000 gramos. O sea, sería 120.000 calorías. Piensen que una estufa grande
es una estufa de 2000, 3000 calorías hora. Esto fue en 28 días, pero es mucho calor. Por eso cuando se hacen hormigones masivos, hay que ver cómo se controla ese calor porque puede ser un problema. Ya vamos a hablar de eso, o sea, grandes masas de hormigón, ya vamos a hablar de eso en la clase que viene. Marcelo, hay Sí. una pregunta. Sí. Dice Noelia, ¿libera ese calor durante los 28 días o es constante? Digamos que, a ver, libera ese calor durante los 28 días cada gramo de cemento. Sería un dato estadístico. No es constante porque libera más calor al principio cuando las reacciones son más rápidas. A medida que se va ralentando la reacción, se va liberando menos calor. ¿Sí? O sea, la gran cantidad de calor se libera al principio, las primeras horas, durante el proceso del fragua. Ya lo vamos a ver ahora aparte con el que sigue, con el aluminato tricálcico. Bueno, entonces este es estable, libera mucho menos calor de hidratación, aporta poca resistencia al principio, pero mucha a largo plazo. Y por lo tanto también es estable químicamente. Es el más estable químicamente. Vamos al gráfico. Fíjense, bueno, esto en realidad tendría que ser un poquito más extenso la curva, no tan pronunciado acá el cambio de curvatura, como un poquito más. Pero lo importante es que en algún momento se produce ese cambio y empieza a ascender la adquisición de resistencia a largo plazo. Y lo importante también es que acá estamos a los 28 días, acá se llegan a encontrar la resistencia que aporta un silicato y otro silicato al año. Y el silicato dicálcico sigue creciendo. En algún momento esta curva va a volver a aplanarse. No es que va a seguir con esa pendiente permanentemente. O sea, esa curva, en algún momento, a ver, esperen un cachito. Estoy teniendo algún problema. Esperen un poco, porque me apareció acá a mí me apareció el cuadro de chat. Toqué. Bueno. Si esta fuera acá a la izquierda y a la derecha, imagínense que tenemos los dos ejes de ordenada y abscisa, esa curva, a ver si puedo dibujarla más o menos decentemente, que hizo algo así, en algún momento va a volver a achatarse, ¿sí? Va a volver a bajar, no va a seguir con esta pendiente que tenemos acá al año. Pero va a seguir aumentando la resistencia. Y eso hace que cuando se demuele un hormigón 40 o 50 años después de que se construyó, se comprueba si uno tenía datos de resistencia a los 28 días o iniciales de esa estructura, del hormigón de esa estructura, se puede comprobar que 40 o 50 años después tiene más resistencia. Y lo puede comprobar aparte cualquier operario cuando lo mandan a picar un hormigón viejo. Que le cuesta mucho, si el hormigón era bueno, si estaba bien elaborado, le cuesta mucho. Vos, Julieta, que decís que estás en la obra, y tenés que mandar a picar a alguien una losa o algo en una estructura vieja, le cuesta mucho esfuerzo a la persona. ¿Por qué? Porque ese hormigón adquirió mucha resistencia. O sea, es algo que hasta se percibe simplemente con ver esta situación en una obra, en una obra existente. Sí. Agrego, sí, en el 99% de los casos, las personas que trabajan en la obra no quieren saber nada directamente. Te dicen, no, eso no lo hago. Sí, sí. Así es. Bien.
Volvemos para atrás. Bueno, estaba el texto del hormigón, del silicato dicálcico, pero es lo mismo que dije. Hay parte de este PowerPoint que tiene bastante texto, que es más que nada para que les sirva a ustedes como material de estudio. El aluminato tricálcico, acá viene el villano de la película. ¿Por qué es el villano de la película? Bueno, porque es el que va a producir las reacciones más complicadas, es el que es químicamente menos estable. Y tiene una reacción muy brusca, muy rápida, casi instantánea. Por eso libera mucho calor de hidratación, que es lo que decía recién cuando contesté una de las preguntas, que al principio, fundamentalmente por este compuesto, el aluminato tricálcico, se libera mucho calor de hidratación. Y prácticamente no aporta resistencia, aporta baja resistencia. La poca que aporta la aporta al principio, pero es baja y sigue baja, no aumenta la resistencia. Y ahora después vamos a ver por qué decimos que tiene mala resistencia química. Bien, pero es el responsable del fraude. Justamente por realizar esta hidratación tan rápida y cristalizar tan rápidamente, es el responsable del fraude. Ahora, Profe, sí. ¿y por qué se lo considera el villano? O sea, si Bueno, tiene es el una villano, importancia, vamos a decir. es el villano, bueno, es una forma de decir, no, en realidad no es el villano, pero es el villano porque es el que es químicamente menos estable, el que puede tener problemas con los sulfatos, como vamos a ver después en un ratito, y porque justamente, como el fraude es casi instantáneo, es muy rápido, el proceso de reacción obliga a colocar el yeso, ya vamos a ver cómo actúa eso, al clinker para antes de demolerlo como cemento Portland. ¿Sí? Para evitar que el fraude, si yo no le pusiera yeso al cemento, cuando mezclara, si yo solamente moliera el clinker y lo mezclo con agua, se me fraguaría prácticamente en forma instantánea, o sea que no serviría para nada. Imagínense que lo estoy mezclando. Quiero hacer un hormigón que tengo que llevarlo desde una planta elaboradora a algún lugar, lo estoy mezclando en el mixer y ya fraguó instantáneamente. De manera que me queda ahí hecho todo duro dentro del mixer, antes ni de volcarlo, ni de llevarlo al lugar. Entonces por eso se le tiene que agregar yeso, para evitar esa reacción tan brusca, tan violenta, que aparte me fisuraría todo el material, ¿no? Porque al liberar mucho calor de hidratación muy rápido y ser muy violento, produciría una fuerte contracción de fraude y fisuraría todo el material. Entonces, por eso es un material, este aluminato tricálcico, con el que hay que tomar medidas, como esto de agregar el yeso, para evitar que pueda, si bien aporta esto de que genera el fraude, si no estuviera el aluminato tricálcico, tardaría mucho en fraguar. Vamos a ver que el fraude tiene que estar entre un tiempo inicial mínimo de 45 minutos y máximo de 10 horas, de final, inicial mínimo de 45 minutos y final de fraude máximo de 10 horas. Si no estuviera, no iniciaría rápidamente el fraude, pero al mismo tiempo, si no se lo controla, no serviría el material por la excesiva velocidad de la reacción química de hidratación. Bien. Vemos en la curva, fíjense que es prácticamente vertical, porque reacciona muy rápidamente, pero después no sube a un valor importante y se mantiene bajo. Y finalmente está el ferroaluminato tetracálcico, que tiene una reacción bastante rápida, pero nada que ver con esta, y que aporta menos resistencia todavía.
¿Por qué se dice que es negativa? Ahí, eso que decía ahí, que me hicieron la pregunta, ¿por qué figuraba negativa en el cuadro? Porque en realidad lo que quiere decir eso es que si no se formara este compuesto, si no tuviera óxido férrico junto con la arcilla y no se formara este compuesto, todo lo que está acá iría a parar al aluminato tricálcico. Y habría algo más de resistencia. Esa es la razón por la cual figura negativo en el cuadro, pero la realidad es que no es negativa, es baja la resistencia. No existe resistencia negativa. Aporta muy poca resistencia. ¿Correcto? Pero lo importante de este compuesto, del ferroaluminato tetracálcico, es justamente lo contrario de lo que dije. Es lograr que haya menos aluminato tricálcico. Dos cosas son importantes. Una esta, es lograr que haya menos aluminato tricálcico. O sea, una forma de control de esa reacción brusca del aluminato tricálcico es, como dije y como vamos a ver enseguida, el agregado de yeso al clínker. Pero la otra forma de control es que parte de este material, en vez de conformarse como aluminato tricálcico, integra el ferroaluminato tetracálcico. O sea, el óxido de aluminio, en vez de estar formando solo aluminato tricálcico, parte se va para acá, y eso quiere decir que hay menos aluminato tricálcico. O sea, es otra forma de control del aluminato tricálcico. Y además, el ferroaluminato tetracálcico actúa como fundente en el horno. ¿Qué es un fundente? Un fundente es algo que permite bajar la temperatura de fusión. O sea que si mi materia prima no tuviera óxido férrico, en realidad no el ferroaluminato tetracálcico, el que actúa como fundente es el óxido férrico, antes de combinarse. Si no tuviera óxido férrico, la arcilla que se pone como materia prima en el horno, en vez de alcanzar 1500 grados para obtener ese 25% en estado de fusión y poder lograr la máxima combinación y la máxima cantidad de silicatos, por ahí tendría que alcanzar 1600 grados. La presencia de óxido férrico hace que esa temperatura de fusión baje y que las reacciones se produzcan más rápidamente. Eso es lo otro importante, y eso ¿qué significa? Economía. Menor costo de fabricación. ¿Sí? No vimos la imagen del cuadrito, pero bueno, dice básicamente esto. También es de alta reacción de velocidad de hidratación, mucho menos calor de hidratación, no aporta resistencia, no es verdad que sea negativa, y es químicamente estable. Y lo que logra es eso, que parte del material no vaya a formar aluminato tricálcico, baja el contenido de aluminato tricálcico, y el óxido férrico me permite bajar la temperatura de fusión y hacer más económico la fabricación del cemento. Bien, finalmente el yeso. Acá viene el porqué del agregado de yeso, que tiene que ver con esto de controlar la reacción brusca y violenta del aluminato tricálcico. En primer lugar, insistir en que el yeso que aparece acá es el sulfato de calcio bihidratado, no el semihidratado, o sea, no es el yeso de obra. Bueno, vuelvo a decirlo acá, sino que es la piedra que se usa como materia prima para fabricar el yeso de obra. La piedra de yeso o algés, sulfato de calcio bihidratado. Estos agregan un 5%. Y el objeto es controlar la reacción de fraude casi instantánea del aluminato tricálcico. ¿Cómo lo hace y por qué? Lo vamos a ver a continuación. Todo esto que está acá, todo este texto que está acá, es para explicar esta imagen. Así que se los voy a decir yo ahora, sin leerlos, para que les quede a ustedes como material de lectura. Bueno, yo entonces agrego el yeso al clínker. ¿Para qué? Este aluminato tricálcico es el que va a reaccionar tan bruscamente, tan violentamente con el agua. Cuando yo mezcle el cemento con el agua de la
mezcla, cuando haga elabore el hormigón, voy a tener que la piedra de yeso esta que agregué, la piedra del GEX, ese 5% que está metido ahí, molido junto con el clinker en el cemento, al hidratarse, al combinarse con el agua, libera este sulfato de calcio, libera un ion sulfato, ¿sí? Este ion sulfato lo libera el yeso cuando se combina con el agua de la mezcla. El ion sulfato que anda por ahí busca al aluminato tricálcico y reacciona formando unos compuestos que se llaman sulfoaluminatos. Esta reacción se produce en la parte externa de la partícula de aluminato tricálcico. Estos sulfoaluminatos tienen distintas propiedades. Alguna negativa, que ahora vamos a mencionar, pero tiene una que acá, el objeto que se busca, el fabricante de cemento al agregar el yeso, es el aspecto positivo del sulfoaluminato, positivo desde el punto de vista de lo que se quiere lograr acá. Y es que el sulfoaluminato es un compuesto que baja la permeabilidad, es de baja permeabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que logra esta capa de sulfoaluminato que se forma arriba, esta película de sulfoaluminato que se forma en la parte externa de la molécula de aluminato tricálcico? Que el agua penetre más lentamente. Entonces, al ralentizar el ingreso de agua, el contacto del agua con el aluminato tricálcico, logra bajarle un poco la velocidad de reacción al aluminato tricálcico y hacer que en vez de tener un fragüe instantáneo, tenga ese fragüe que, si bien la norma habla de un inicio no antes de los 45 minutos, normalmente ese inicio se produce, digamos que a partir de las 2 horas y media, 3 horas, lo cual me da tiempo para preparar el hormigón, para trasladarlo hasta algún lugar y para llenar los moldes. Profe, Sí. ahí cuando usted menciona que bueno, va de la planta a la obra y está en el mixer, ¿hay un tiempo de aplicación, o sea, como un rango, vamos a decir, Y sí, en este donde hay que rango que te estoy aplicarlo? diciendo, este rango que te estoy diciendo. Si yo, digamos que no tendría que estar colocando el hormigón más allá de las 2 horas de elaboración. Lo mejor sería a la 1 hora y media y no más allá de las 2 horas de la elaboración, ¿sí? Porque si no ya puedo empezar a formarse cristales y romperlos en el momento en que estoy llenando el molde. Vamos a ver en su momento, después, en el tema que sigue, o el otro, que existen algunos aditivos que se llaman retardadores de fragüe, que me pueden dar más tiempo para esto, si lo necesito, ¿sí? Pero, si no agrego nada de eso, el tiempo, más o menos, para un cemento estándar de nuestro mercado, tendría que ser de que yo a la 1 hora y media, 2 horas como mucho, ya haya llenado el molde con el hormigón. No solo trasladado, sino llenado el molde. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, profe, perfecto. Gracias. Bien. Pero si no hubiera el yeso, si no se formara ese sulfoaluminato, esta mezcla de sulfato, ion sulfato con la alúmina, la reacción acá que se produce es la reacción del ion sulfato con el óxido de aluminio, con la alúmina, estos dos generan los sulfoaluminatos, ¿sí? Si no se produjera esto, ¿sí? No tendría esa 1 hora y media, 2 horas. En unos minutos ya se me fraguaría el hormigón. Bueno, ese es el objeto del por cual se agrega el yeso, piedra de yeso, sulfato de calcio bihidratado. No el yeso de obra, que al revés, ese me aceleraría el fragüe. Esperen un cachito que acá
no sé dónde decía, acá está lo del nocivo, que no está en la imagen. Ahora, el problema con ese sulfaluminato es que es expansivo. Debe estar por algún lado la palabrita expansivo acá, déjenme que la busque. Acá está. Son expansivos los sulfaluminatos. Al ser expansivo quiere decir que tiende a hincharse, pero a largo plazo, no en el momento en que se produce el material, sino que lentamente van hinchándose. Quiere decir que cuando mi hormigón ya endureció, tengo algo que está queriendo crecer de volumen ahí. Y por lo tanto, puede producir, no puede producir, va a producir tensiones internas y va a finalmente fisurar el hormigón. Ahora, ese efecto nocivo de la combinación de sulfatos con el aluminato tricálcico no importa para la pequeña proporción de yeso que se agrega en la fabricación del cemento. Y sí importa, o vale más, el efecto positivo de esa impermeabilización para reducir la velocidad de hidratación del aluminato tricálcico. El problema es cuando los sulfatos, el problema de los sulfaluminatos va a aparecer, lo vamos a mencionar la semana que viene, cuando el ion sulfato cuando haya una presencia, digamos, de ion sulfato que no proviene del yeso que trae el cemento, sino que haya un ion sulfato que viene de otro lado, que viene del agua, que puede estar en contacto con el hormigón, agua subterránea, en un cimiento, el agua de un arroyo, de un río, en una obra hidráulica o en un puente, en el apoyo de un puente, o el suelo también puede tener, el suelo puede también tener sulfatos. Entonces, cuando el ion sulfato viene de ahí y no del yeso, en ese caso, lo único que me queda a mí ahí es el efecto negativo. Yo ya tengo mi hormigón que se está fraguando y endureciendo y se empieza a combinar la lúmina con el sulfato, se forman sulfaluminatos y eso va a afectar la calidad y la vida útil de ese hormigón porque puede empezar a fisurarlo, la expansión y a romperlo. Así que vamos a ver la semana que viene que cuando yo voy a hormigonar en un lugar donde puede haber presencia de sulfatos, ya sea en el agua, ya sea en el suelo, o en un efluente, por ejemplo, en una cañería de conducción de desagües, cloacales, o pluviales que pueden haber vuelcos clandestinos, ahí voy a usar cementos que me protejan de esa reacción. Básicamente son cementos que tienen menos contenido de aluminato tricálcico. Bien, eso lo vamos a ver la semana que viene. Y por último, lo último que vamos a mencionar hoy, es ese porqué del enfriamiento brusco del clinker. Hay otro compuesto que puede generarse y ser expansivo y nocivo. Y tiene que ver cuando, ¿se acuerdan que yo les había dicho la semana pasada, perdón, creo que se los dije, porque en alguno de los dos cursos lo dije seguro, no me acuerdo si lo dije en los dos. Vuelvo bastante para atrás. En alguno de los cursos, por lo menos, comenté que la piedra caliza puede estar combinada con un otro mineral que se llama dolomita. No me acuerdo si lo dije acá. La Sí, lo dolomita, mencionó. bien, la dolomita, en vez de ser carbonato de calcio, es carbonato de magnesio. ¿Sí? Carbonato de magnesio. Cuando se produce la
la calcinación, la presencia de ese carbonato de magnesio, también se va a romper el carbonato de magnesio, igual que el carbonato de calcio, y va a liberar óxido de magnesio. No sé por qué no escribe. Ahí, óxido de magnesio. ¿Sí? Ese óxido de magnesio no se combina con nada si se produce. Sale así del horno, como óxido de magnesio. Entonces, si había dolomita en la materia prima, y si al final de la fabricación, vuelvo al final de todo, quedó óxido de magnesio en mi clinker y por lo tanto en el cemento Portland, cuando mezclo esto con el agua, al elaborar hormigón, se me produce hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio, la hidratación del óxido de magnesio para formar hidróxido de magnesio, que también se produce lentamente, a largo plazo, también es expansivo, igual que los sulfoaluminatos nocivos que surgen de la reacción de sulfatos del suelo y el agua con la alúmina del aluminato tricálcico. Y por lo tanto, también puede fisurar y deteriorar el hormigón a largo plazo. Ahí es que aparece el porqué, el objeto del enfriamiento brusco, de que la masa esté en estado de fusión, y del enfriamiento rápido. Porque ese enfriamiento hace que se formen como las partes que estaban en fusión y se enfrían bruscamente, se formen o queden en estado vítreo, como de vidrio. Ese enfriamiento brusco de esa parte del material que está en fusión produce un proceso de vitrificación. Y es como que la molécula de óxido de magnesio libre que pueda tener ese material que está en el horno, queda encerrada, hay una palabrita que se utiliza que es ocluida, encerrada en ese vidrio. Y por lo tanto, inactiva químicamente. O sea que cuando se mezcle eso con el agua de la mezcla, no va a llegar el agua al óxido de magnesio, no se va a formar el hidróxido de magnesio y no se va a producir la reacción expansiva nociva. Ese es el objeto de llegar a un estado cuasi de fusión y de enfriarlo bruscamente, que creo que había sido una pregunta que había quedado pendiente por ahí. Bueno, básicamente esto es lo que queríamos ver hoy en cuanto a la composición del cemento a través de los compuestos del clinker, qué aporta cada uno al cemento, y estas pequeñas cuestiones, pero importantes, de por qué se agrega el yeso, de por qué se lo enfría bruscamente, para tener en cuenta estas cuestiones, estos aspectos nocivos, porque si el día de mañana nosotros tenemos un hormigón o nos mandan a investigar una situación donde hay un hormigón que se está deteriorando, tenemos que empezar a investigar, por ejemplo, si nos están pasando alguna de estas cosas. La semana que viene vamos a complementar todo esto viendo distintos tipos de cemento Portland y viendo qué aspectos se consideran en la norma para verificar la calidad de ese cemento. Y finalmente, esos cementos especiales, por ejemplo, el que mencioné de resistentes a la presencia de sulfatos en el agua de la mezcla, o en el, no de la mezcla, perdón, nada que ver. Bueno, podría ser, pero fundamentalmente en el agua en contacto con el hormigón y en el suelo en contacto con el hormigón cuando hago un cimiento, cuando hago un conducto, cuando hago un apoyo de una estructura. Bien. ¿Alguna pregunta o duda de lo que hemos charlado hoy? No, profe. Ninguna. Bueno, después tienen para mirar el apunte, como vieron el PowerPoint también tiene bastante texto como para que sirva de material de estudio, y lo único
tanto en lo que vamos a ver hoy como la semana que viene, son temas importantes, no solo para Civil 2, sino para tenerlos frescos cuando vaya la tecnología del hormigón. Bien. Termine. ¿Algún comentario más, Julieta, Mariano? ¿O los podemos liberar? No, yo recién ahí habilité ya todo lo de Cemento Portland segunda parte, así que ya está habilitado en el aula virtual. Bien. Y nada, yo de mi parte tampoco, ya les charlamos antes. No, está perfecto. Bueno, Yo me conecto. feliz Día del Trabajador, nos queda decir nada más, para todos y todas. Verdad. Trabajadoras y trabajadores.